El día que mi hijo me echó de casa, el mundo se detuvo. Sentí el frío de la acera cuando arrojó mi última maleta. «No vuelvas más», dijo cerrándome la puerta en la cara. Su esposa sonreía triunfante detrás de él. Mi corazón se contrajo. El aire me faltaba. Me quedé allí paralizado viendo el reflejo de un anciano derrotado en la ventana. Pero esa sonrisa no duraría mucho. No sabían que mi verdadera vida estaba a punto de comenzar justo cuando vio la limusina que vino a buscarme. Suscríbete y activa la campanita porque el giro que dio mi vida. Tienes que escucharlo para creerlo. Esta es una historia real sobre dignidad y justicia. Quédate hasta el final porque la lección que aprendí podría cambiarte la vida a ti también. Para que puedan entender el peso de esa limusina negra llegando a la acera. Y la mueca congelada en la cara de mi hijo, primero tienen que entender quién soy yo. Tienen que entender lo que esa casa significaba. Me llamo Arturo Sánchez. Tengo 68 años, o al menos eso dice el calendario. En el alma siento que tengo 200, y a la vez siento que me quedé anclado en el día que mi vida se partió en dos. Soy, o bueno, era un hombre sencillo. Un hombre que creía en la firmeza de un apretón de manos, en la honestidad del trabajo duro, y quizás ingenuamente en la lealtad inquebrantable de la sangre. Mi vicio, si se puede llamar así, siempre fue confiar demasiado. Soy viudo. Esta palabra todavía se siente extraña en mi boca como una piedra que no puedo tragar. Mi amada Elena se fue hace 5 años. Cáncer. Una enfermedad rápida y cruel que se la llevó en menos de 6 meses. Y con ella se llevó la música de la casa. Elena era la risa, el olor a bizcocho, los domingos la luz que entraba por la cocina. Desde que se fue la casa se volvió silenciosa. Un silencio pesado frío que se pegaba a las paredes. Yo me quedé con esas paredes con mis herramientas y con los recuerdos. Esos nadie me los podía quitar. O eso creía yo. Durante 40 años fui carpintero. 40 años respirando el polvo del pino y el aroma profundo del roble. Mis manos no son suaves. Están cubiertas de cicatrices, callos y manchas de barniz. Conocen la madera mejor que las palabras. Yo no soy un hombre de grandes discursos. Soy un hombre de hacer, de construir. Y esta casa, la casa en la que crié a Mateo, la casa de la que él me echó esa mañana, yo la construí, no la compré. No la heredé. La hice. Con estas manos. Recuerdo comprar el terreno cuando Elena y yo apenas éramos recién casados. Era un pedazo de tierra vacío y lleno de malas hierbas. Nuestros amigos pensaban que estábamos locos, pero yo tenía un plan. Cada fin de semana después de mi trabajo regular venía aquí. Cavé los cimientos yo mismo. Elena me traía limonada en una jarra de peltre, su vientre creciendo con Mateo dentro. Cada viga del techo, cada clavo, cada tablón del suelo. Tiene el sudor de mi frente, los escalones que crujen en el pasillo. Yo los corté y los lijé. Recuerdo que me preocupaba que el crujido despertara a Mateo cuando era un bebé. Elena me dijo que no, que ese sonido era el de su padre cuidándolo. Era el corazón de la casa, decía ella. Y en esa casa creció Mateo. Ay, Mateo. Si lo hubieran conocido de niño. Era un sol. Un niño brillante, curioso, lleno de vida. Recuerdo sus ojos grandes mirándome en el taller. Le hice su primer martillo de madera, uno pequeño a su medida. Se pasaba horas ayudándome, golpeando trozos de madera sobrante con una mirada de concentración absoluta. Como tu papá, me decía. Elena y yo le dimos todo lo que no tuvimos. Nosotros veníamos de familias humildes donde se contaba cada centavo. Juramos que a nuestro hijo no le faltaría nada. La mejor ropa, los mejores colegios, clases, de todo lo que se le ocurría. Nunca le dijimos no a un libro, a un curso, a una oportunidad. Queríamos que volara alto. Quizás ese fue el error. Le enseñamos a recibir, pero quizás nos olvidamos de enseñarle el valor de las cosas. Le dimos el pescado, pero nunca le enseñamos el esfuerzo de pescar. Todo empezó a cambiar lenta pero implacablemente cuando conoció a Laura. Mateo estaba en la universidad, la que pagamos con nuestros ahorros,
y un segundo trabajo que Elena tomó limpiando oficinas. Y entonces apareció ella. Laura es diferente. Es elegante, sí, y muy inteligente, pero fría. Es una mujer que ve el mundo en cifras, no en sentimientos. Para ella todo es una transacción, una inversión, un activo o un pasivo. No mira un atardecer y ve belleza. Calcula cuántos pisos se podrían construir con esa vista. Vi cómo Mateo empezó a transformarse. El chico que amaba ensuciarse las manos en el taller, ahora solo hablaba de portafolios de inversión, apalancamiento y retorno de la inversión. Dejó de visitarnos los domingos para almorzar y empezó a venir a cenas estratégicas. Sus abrazos se volvieron más cortos. Sus ojos antes brillantes ahora parecían calculadoras. La ambición reemplazó al cariño. Mi vida actual antes de ese día fatídico era tranquila. Demasiado tranquila. Mi modesta pensión de carpintero me alcanzaba para vivir. Mi alegría era mi taller en el garaje. Tallaba pequeñas figuras de madera, pájaros, barcos. Cosas que me recordaban a Elena. Era mi forma de hablar con ella. Las visitas de Mateo y Laura se volvieron cada vez más esporádicas. Y cuando venían el aire se sentía tenso. Ya no venían a ver cómo estaba su padre. Ahora me doy cuenta con una claridad que me rompe el alma que no eran visitas. Eran inspecciones. Laura paseaba por la casa pero no miraba las fotos de Mateo en la pared. Miraba las paredes. Tocaba los marcos de las puertas. Una vez la oí susurrarle a Mateo en el pasillo: «Este terreno vale una fortuna. La estructura es sólida pero el diseño es antiguo. Se podría demoler y construir un dúplex». Yo en mi estupidez pensé que solo hacían comentarios casuales. No entendí que estaban midiendo mi ataúd. No entendí que para ellos yo ya no era un padre. Era un obstáculo, un ocupante ilegal en su futura propiedad. Estaban inventariando lo que pronto considerarían suyo. Pero hay una pieza más en este rompecabezas, una que yo mismo había casi olvidado. Un fantasma de mi juventud. Se llama Javier. Hace 40 años, mucho antes de que Mateo naciera, Javier y yo éramos inseparables. Éramos dos jóvenes carpinteros con sueños más grandes que nuestros bolsillos. Alquilamos un garaje y fundamos una pequeña empresa, Diseños Futuro. Javier era el visionario, el soñador. Dibujaba muebles que parecían salidos de una película de ciencia ficción. Yo era las manos. Yo descubría cómo hacer que esas ideas locas se mantuvieran en pie. Éramos un buen equipo. Estábamos a punto de firmar nuestro primer gran contrato. Y entonces Elena me dijo que estaba embarazada. De repente los sueños de Diseños Futuro parecían un lujo peligroso. Necesitaba un trabajo estable. Necesitaba un seguro médico. Necesitaba pagar la hipoteca del terreno donde construiría mi casa. Así que tomé una decisión. Le vendí mi parte a Javier. Se la vendí por casi nada. Lo suficiente para pagar la entrada de la hipoteca y comprar los primeros materiales. Lo suficiente para asegurar el nido para Mateo. Javier me rogó que no lo hiciera. «Arturo, estamos a punto de lograrlo», me dijo. Pero yo elegí a mi familia. Elegí la seguridad. Javier siguió adelante. Yo me dediqué a mi trabajo, a mi casa, a criar a Mateo. Perdí el contacto con él. Las décadas pasaron. Oía rumores. Que si Diseños Futuro había despegado, que si Javier se había hecho rico. Pero mi vida estaba aquí. No supe nada de él en casi 40 años, hasta hace unos meses, justo después de la muerte de Elena. El teléfono sonó una tarde, un número que no reconocí. «Y Arturo Sánchez», dijo una voz profunda. «Sí, soy yo». Hubo una pausa. «Arturo, soy Javier. Javier Ríos, sí». Casi me caigo de la silla. Hablamos durante horas. Se había enterado de lo de Elena por un obituario en línea. Me dio el pésame con una calidez genuina. Me preguntó por mi hijo, le conté orgulloso que era un hombre de negocios. Fue una llamada extraña, como hablar con un fantasma. Al final, antes de colgar, me dijo algo que en ese momento no entendí del todo. «Arturo», dijo,
La vida nos llevó por caminos muy distintos, pero el fundamento, la madera con la que empezamos, sigue siendo la misma. He estado siguiendo tu vida de lejos. Sé lo que hiciste por tu hijo. Sé lo que sacrificaste. Yo no supe qué decir. Escúchame, continuó. Te debo mucho, más de lo que crees. Este es mi número personal, si alguna vez necesitas algo. Y me refiero a cualquier cosa. Quiero que me llames. ¿Me oyes, Arturo? Lo que sea. Le di las gracias, colgué y no pensé más en ello. Era un eco de un pasado lejano. No tenía ni la más remota idea de que esa llamada, esa vieja amistad forjada en serrín y sueños, sería mi único salvavidas. La llamada de Javier fue como encontrar una vieja herramienta en el fondo de un cajón, una que no sabías que necesitabas hasta que la ves. Guardé su número, sentí una extraña calidez y seguí con mi vida. Los días pasaron en mi rutina tranquila, el taller, el jardín, las conversaciones silenciosas con Elena mientras regaba sus rosales. La visita de Mateo y Laura, esa en la que midieron las paredes con la mirada, la archivé en mi mente como una rareza. Un mal día de ellos, quizás. Mi ingenuidad era un muro grueso que yo mismo había construido para protegerme. Pero los muros gruesos, cuando caen, lo hacen con un estruendo terrible. Todo comenzó un martes. Ni siquiera un día especial. Fue un martes gris húmedo de esos que anuncian el otoño. El cielo tenía el color del plomo, y una llovizna fina lo cubría todo. Yo estaba en el garaje, mi santuario, intentando restaurar un pequeño balancín de madera. Era el que le había hecho a Mateo cuando cumplió 2 años. La pintura estaba saltada y una de las patas cojeaba. Escuché el sonido de un coche aparcando en la entrada, un sonido demasiado brusco para la calma de la mañana. Me limpié las manos en el trapo y salí al porche. Eran ellos, Mateo y Laura. Mi primer impulso fue una sonrisa. Hacía semanas que no venían, pero la sonrisa se me congeló en la cara. No era una visita de domingo. No traían comida, ni sonrisas, ni un «Hola, papá, pasábamos por aquí». Laura marchaba delante con tacones que repiqueteaban agresivamente en el cemento de mi entrada. Llevaba un traje de chaqueta oscuro como si fuera a una reunión de negocios, no a ver a su suegro. Mateo venía detrás con la mirada clavada en el suelo. Y en la mano Laura no llevaba un pastel. Llevaba una carpeta. Una carpeta de cuero negro rígida que parecía contener sentencias, no documentos. Sentí un frío que no tenía nada que ver con el clima. «Hola», dije, mi voz sonando extraña. «Hola, Arturo», dijo Laura, pasando a mi lado sin mirarme y entrando directamente en la casa. Ni siquiera papá. Arturo. Mateo levantó la vista un segundo, me dio un asentimiento casi imperceptible y la siguió. Me quedé parado en la puerta con el olor a serrín y a humedad en mi ropa. El corazón me empezó a latir de una forma extraña, pesada. Cuando entré en mi propia sala, ellos ya se habían instalado. Y entonces vi la primera profanación. Laura estaba sentada en el sillón de Elena. No era un sillón cualquiera. Era el sillón orejero de terciopelo gastado de color mostaza, donde Elena se sentaba a leer cada tarde, donde cosía los botones de las camisas de Mateo, donde se quedó dormida tantas veces esperándome. Nadie se sentaba allí, ni siquiera yo. Era un monumento silencioso. Laura estaba sentada allí con las piernas cruzadas, la carpeta de cuero sobre su regazo, como una reina en un trono usurpado. Mateo no se sentó, se fue directo a la ventana que daba al jardín trasero, dándome la espalda. Sus hombros estaban tensos. Miraba fijamente los rosales muertos de Elena como si fueran la cosa más interesante del mundo. «Papá», empezó Laura, y el cambio de Arturo a papá me sonó a estrategia. «Tenemos que hablar». «¿Qué pasa, hijo? ¿Están bien?», pregunté, dirigiendo la pregunta a la espalda de Mateo. Laura soltó un pequeño suspiro, como si mi pregunta fuera una pérdida de tiempo. «Estamos perfectamente, papá. De lo que tenemos que hablar es de tu futuro». Abrió la carpeta. Estaba llena de papeles con gráficos y columnas de números. «Mateo y yo hemos estado analizando tu situación». Continuó, su voz suave, profesional, como la de alguien que te va a vender un seguro que no quieres. «Y hemos llegado a la conclusión de que esta casa es un problema». La miré fijado.
Un problema, ¿cómo que un problema? Es demasiado grande para un hombre solo, dijo pasando una página. El mantenimiento es un coste absurdo. Los impuestos de propiedad en esta zona se han disparado. Estás sentado sobre un activo que se está devaluando por falta de optimización. Optimización. ¿Qué palabra tan fea? No entiendo qué quieres decir, Laura. Esta es mi casa. Exacto, dijo ella sonriendo levemente como si yo acabara de darle la razón. Es una casa, un ladrillo sobre otro. Y ahora mismo es un ladrillo muy caro. Hemos estado hablando con unos inversores. Inversores, la interrumpí. Gente de negocios, papá, dijo Mateo sin volverse. Su voz sonaba ahogada contra el cristal de la ventana. Laura lo ignoró. El punto es que estás desperdiciando recursos. Lo que proponemos es una reestructuración de tus activos, vender esta propiedad y moverte a un sitio más adecuado, más eficiente. Eficiente. Otra palabra de su mundo, no del mío. Yo entendía palabras como firme, sólido, hogar. ¿Moverme? ¿Moverme a dónde? ¿Vender mi casa? El pánico empezó a subirme por la garganta. Hemos mirado unos apartamentos tutelados preciosos, dijo Laura sacando un folleto brillante de la carpeta. Colores pastel ancianos sonrientes jugando al ajedrez. Tendrías compañía de tu edad, cuidados médicos 24 horas, y no tendrías que preocuparte por todo esto. Hizo un gesto vago con la mano, abarcando mi sala, mi vida, los marcos de fotos, los muebles que yo mismo había hecho. Yo no podía creer lo que estaba oyendo. Pero yo no quiero cuidados, estoy perfectamente. Yo tengo mi taller, tengo mi jardín. El taller es un peligro, dijo Laura, su voz endureciéndose un poco. Esas máquinas son antiguas. ¿Y el jardín? Míralo. Está muerto. Como el resto de esta casa. No está muerta, grité sorprendiéndome a mí mismo. Mi voz temblaba. Esta casa está viva. Está viva con mis recuerdos. Esta casa es mi vida, Laura. La construí con mis propias manos. ¿Ves esa viga del techo? La subí yo mismo. Esa chimenea, la puse ladrillo a ladrillo mientras tu marido jugaba a mis pies. Es el hogar de tu madre, Mateo. Le grité a su espalda. Hubo un silencio. Un silencio terrible solo roto por el tic-tac del reloj de pared, el que le regalé a Elena en nuestro 20º aniversario. Laura me miró y sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue una sonrisa fina, afilada como el filo de un cuchillo recién afilado. Una sonrisa de pura suficiencia. Arturo, dijo y volvió a quitarme el título de expapá. Seamos prácticos. Los recuerdos no pagan facturas. La nostalgia no arregla un tejado que gotea. Eres viejo. Estás solo. ¿Qué vas a hacer con tanto espacio? Morirte aquí solo y que te encontremos días después. Cada palabra fue un golpe. Viejo. Solo. Morirte. Me quedé sin aire. Miré a Mateo buscando desesperadamente su mirada, buscando al niño que me ayudaba en el taller. Mateo, hijo, ¿Tú estás de acuerdo con esto? Mateo finalmente se dio la vuelta. Lentamente. Su cara estaba pálida, pero sus ojos no eran tristes, eran duros, irritados. Papá, no lo hagas difícil, dijo. Y eso fue peor que la crueldad de Laura. No era, papá, lo sentimos. No era, papá, estamos preocupados. Era, no lo hagas difícil. Como si yo fuera un niño terco, una molestia. Noté que sus manos metidas en los bolsillos de su chaqueta cara temblaban. Pero no era de tristeza. No era de culpa, era de impaciencia. La misma impaciencia que le veía de adolescente cuando no conseguía lo que quería en el momento que lo quería. Difícil, susurré. Mateo, me estás pidiendo que venda mi alma. Te estamos pidiendo que seas razonable, espetó Laura. Esta propiedad vale casi $500,000 de euros. $500,000, Arturo. En ese apartamento vivirías como un rey el resto de tus días. Y por supuesto, Mateo y yo administraríamos esa inversión por ti, para asegurarnos de que no te timen.
Ahí estaba. La verdad. Administrar. Me levanté. Mis piernas temblaban, pero me levanté. No, dije. Laura levantó una ceja. No, no voy a vender mi casa. No voy a ir a ningún apartamento. Y ciertamente no necesito que nadie administre mi vida. Esta casa es mi santuario. Es el último pedazo que me queda de Elena. Y no está en venta. Papá, empezó Mateo dando un paso hacia mí, su voz con un filo de advertencia. Dije que no, lo corté. Pueden irse, ahora. Laura me miró fijamente durante un largo rato. Sus ojos eran como dos pedazos de hielo. Guardó lentamente el folleto brillante. Cerró la carpeta de cuero con un chasquido seco que resonó en toda la sala. Se levantó del sillón de Elena alisándose la chaqueta. Como quieras, dijo fríamente. Caminó hacia la puerta. Mateo la siguió como una sombra. Se detuvo en el umbral, su mano en el pomo. Piénsalo, papá, dijo Mateo esta vez sin mirarme. Su voz era baja, amenazante. De verdad, piénsalo. O lo haces por las buenas. No terminó la frase. Laura lo agarró del brazo. Vámonos, Mateo. Ya ha tomado su decisión. Tendremos que tomar medidas. ¿Medidas? ¿Qué significaba eso? Se fueron. Escuché el coche arrancar con un rugido furioso y alejarse chirriando neumáticos. Me quedé solo en medio de la sala. El silencio que dejaron era 1000 veces más pesado, más frío que el silencio de mi viudez. Me acerqué al sillón de Elena y pasé la mano por la tela gastada. Todavía estaba tibio por el contacto de Laura. Sentí náuseas. Corrí al baño y vomité. Esa noche no pegué ojo. Me senté en la oscuridad de la sala mirando las sombras. Cada crujido de la casa, esos sonidos que antes me consolaban, ahora sonaban como advertencias. ¿Qué medidas? Me preguntaba una y otra vez. No entendía de leyes, ni de finanzas, ni de optimización de recursos. Solo entendía que mi hijo, mi propio hijo, me había mirado con ojos de extraño. Me había amenazado. Y por primera vez en mi vida, en mi propia casa, la casa que yo había construido, sentí miedo. Un miedo profundo y paralizante. Miré el teléfono. Pensé en Javier. Si alguna vez necesitas algo, había dicho. Negué con la cabeza. No. Esto era un asunto de familia. Una discusión terrible, sí, pero de familia. Se le pasará, me dije. Mateo recapacitará. Es mi hijo, me quiere. Me aferré a esa idea como un náufrago a un trozo de madera. No sabía que el agua ya estaba llena de tiburones y que el trozo de madera al que me aferraba estaba podrido. Pasaron 3 días. 3 días que fueron una eternidad. Fueron 72 horas de silencio. El teléfono no sonó. La puerta no sonó. Cada vez que un coche pasaba por la calle, mi corazón daba un vuelco. Me asomaba por la ventana como un ladrón en mi propia casa. El miedo que me habían dejado era un veneno lento, paralizante. Dormí en el sillón de la sala. No me atrevía a ir a mi cuarto. Cada crujido de la madera, ese corazón de la casa que Elena tanto amaba, ahora me sonaba a una advertencia. No llamé a Javier. ¿Cómo iba a llamarlo? ¿Qué le iba a decir? Mi hijo me ha amenazado porque no le quiero dar mi casa. Me sentía avergonzado. Era un asunto de familia. Una pelea sucia, sí, pero de familia. Se le pasará. Me repetía a mí mismo sin creérmelo. Es Mateo. Es mi hijo. Es la influencia de esa mujer. Él recapacitará. Me aferré a esa idea, a esa imagen del niño que yo había criado con todas mis fuerzas. Me convencí a mí mismo de que su amenaza era solo eso, palabras de rabia. El tercer día era viernes. El sol brillaba. Traté de normalizar las cosas. No puedo vivir asustado, me dije. Así que bajé al garaje. Traté de seguir trabajando en el balancín de Mateo. Pero mis manos temblaban, no podía sostener la lija. El olor a serrín que siempre me había calmado ahora me ahogaba. Subí a la cocina a prepararme un café. Eran las 11 de la mañana. Y entonces lo oí. El mismo motor. El mismo coche caro y silencioso aparcando en mi entrada. Mi estómago se convirtió en un nudo de hielo. El café se derramó sobre mi mano, pero no sentí el calor.
Me limpié el temblor en los pantalones. Caminé hacia la puerta. Esta vez no venían a negociar. Lo supe en el instante en que los vi. No había ira en sus caras. No había impaciencia. Había finalidad. Caminaban con el aire resuelto de quien va a ejecutar una sentencia. Laura iba delante, por supuesto, con otro traje impecable de color gris acero. Y Mateo. Mateo no miraba al suelo. Esta vez me miraba. Pero no me veía. Su mirada me atravesaba como si yo fuera de cristal, como si ya fuera un fantasma. Llegaron a la puerta y ni siquiera llamaron. Laura simplemente empujó la hoja que yo había dejado abierta por el temblor y entró. «Buenos días, Arturo», dijo su voz tranquila, casi alegre. Mateo entró detrás. «Papá», dijo. Su voz era plana, monótona, como un robot recitando una línea. «Papá, lo sentimos», dijo de nuevo. Me quedé parado en el recibidor mientras ellos avanzaban hacia la sala, hacia la mesa de centro, que yo mismo había tallado en madera de nogal. Sentirse que Mateo, ¿qué está pasando? Mi voz era apenas un susurro. Laura no se sentó. Se quedó de pie junto a la mesa. Y entonces, de su bolso de cuero sacó una pila de papeles. No era la carpeta elegante de la otra vez. Eran documentos oficiales grapados con sellos azules y rojos. Los dejó caer sobre la mesa. El sonido del papel golpeando la madera fue como un disparo en el silencio de la sala. «¿Qué es esto?», pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. «Arturo», dijo Laura con esa calma aterradora de cirujano. «Te dimos la oportunidad de hacerlo por las buenas. Te ofrecimos un trato justo, un apartamento precioso. Decidiste no ser razonable. Esos papeles», dije, mi mirada fija en ellos. «Es un poder notarial», explicó Laura como si hablara del tiempo. «Mentira», grité con más fuerza de la que creía tener. «Yo no he firmado nada. Estuve en el notario la semana pasada por lo del coche viejo y me dijeron que no tenía nada a nombre de nadie». Laura sonrió y miró a Mateo. «Es verdad», dijo Mateo, su voz seguía muerta. «No lo firmaste en un notario, lo firmaste aquí, en esta casa». Mi mente empezó a dar vueltas. «¿Aquí cuándo?» «Hace 6 meses», dijo Laura, disfrutando cada segundo. «El 14 de abril, para ser exactos. ¿No lo recuerdas?» 14 de abril. Hice memoria. La niebla, la fiebre, el sudor frío. «Estabas enfermo», dijo Mateo. «Gripe. Muy fuerte. El médico dijo que casi era neumonía». Y entonces el recuerdo me golpeó. Me golpeó con la fuerza de un tren de carga. Me vi a mí mismo en mi cama, temblando de fiebre, apenas capaz de respirar. Elena no estaba. Me sentía tan viejo, tan solo, tan vulnerable. Había estado así casi una semana. Y Mateo apareció solo. Sin Laura. Era la primera vez en un año que venía solo. Mi corazón se llenó de gratitud. «Papá, qué mala pinta tienes», me dijo. Su voz sonaba preocupada. Genuinamente preocupada. Me trajo un caldo de pollo caliente. Me ayudó a incorporarme en la cama. Me puso una toalla fresca en la frente. «Gracias, hijo. Gracias por venir». «No te preocupes, papá», dijo. Y me sentí tan feliz. Mi hijo, mi Mateo, estaba allí. «Oye, papá», me dijo mientras yo sorbía el caldo. «Me ha llamado el del seguro. Un lío. Dicen que hay que renovar unas pólizas de la casa, algo del seguro de vida de mamá, que quedó pendiente. Si no se firman hoy caducan y perdemos el dinero. Es un montón de burocracia». Yo apenas podía mantener los ojos abiertos. «Ay, hijo, no puedo ir a ninguna oficina así». No, claro que no», dijo él con esa voz suave. «Me dijeron que no pasa nada, que si no puedes ir con que firmes estos papeles, yo mismo los llevo ahora. Ya está todo hablado. Pero tiene que ser hoy». Sacó una pila de papeles de su maletín. Parecían papeles normales. «Seguro, hijo, no veo bien las letras. Están borrosas». Sí, papá, tú no te preocupes. Es solo la renovación. Tú firma aquí, y en esta esquina. Yo me encargo de todo».
Tú descansa. Y yo firmé. Claro que firmé. ¿Cómo no iba a firmar? Era mi hijo, me había traído caldo. Me estaba cuidando. Me estaba salvando de un lío burocrático. Confiaba en él. Mi mano temblaba tanto por la fiebre que mi firma apenas se reconocía. Pero firmé. Donde su dedo me indicó. 1, 2, 3, 4 firmas. Ya está, papá, descansa. Y se fue. Y yo me sentí tan agradecido. Tan orgulloso de mi hijo. El aire se me escapó de los pulmones. El recuerdo tan cálido entonces ahora me quemaba como ácido. Miré a Mateo. Él me había traído caldo. Me había cuidado. Para esto. No, susurré el horror helándome la sangre. Eran papeles del seguro. Eran papeles del seguro, sí. Confirmó Laura, su voz goteando sarcasmo. Mezclados, muy bien mezclados, con un poder notarial general. Uno muy amplio, muy completo. Un poder que le permite a Mateo administrar todas tus finanzas, todas tus cuentas y, por supuesto, todas tus propiedades. Pero, eso es fraude, es un engaño, me habéis engañado. Grité buscando la mirada de Mateo, pero él miraba la chimenea. ¿Engaño?, dijo Laura fingiendo una sorpresa inocente. Técnicamente no. ¿Firmaste tú? Sí. Estás en plenas facultades mentales. Legalmente sí. Estabas enfermo, no incapacitado. Se llama estrategia, Arturo. Y tú no tuviste ninguna. No puede ser. Repetí agarrándome al respaldo del sillón de Elena. El terciopelo gastado se sentía áspero bajo mis dedos. No es legal. Un juez, un abogado. Detendré esto. Ya es tarde, dijo Mateo. Su voz cambió. La monotonía desapareció. El tono plano se rompió. Y lo que surgió fue un resentimiento frío, oscuro. Un rencor que yo nunca jamás le había oído. Se acabó, papá, dijo girándose lentamente para mirarme. Ya está hecho. ¿Hecho el qué? La casa, dijo Laura sonriendo abiertamente, saboreando la victoria. Ya no es tuya. Esta mañana a primera hora, usando ese poder tan completo que firmaste, Mateo ha ejecutado la transferencia. Técnicamente es una venta por un precio simbólico. A nosotros, ya está registrada en la propiedad. Es completamente legal. Impecable. Sentí que las rodillas me fallaban. Me dejé caer en el sillón de Elena. La casa. Mi casa. La casa de Elena. Mateo. Lloriqué, mi voz rota. Hijo. ¿Por qué harías esto? Es tu hogar, es el hogar de tu madre. ¿Por qué? Y entonces el monstruo que yo no había querido ver. El monstruo que Laura había alimentado y que quizás siempre había vivido dentro de él, explotó. ¡Mi hogar!, gritó, y su grito hizo vibrar los vasos en la vitrina. Yo salté del susto. ¿Llamas a esto mi hogar? Este antro viejo y apolillado. Avanzó hacia mí, su rostro enrojecido, sus ojos inyectados en sangre. Una ira que había estado guardando durante años, décadas, salió a la superficie. Estoy harto, papá. ¡Harto!, escupió. Estoy cansado de ser el hijo del carpintero pobre. ¿Sabes lo que es eso? ¿Tienes alguna idea de lo que es ir a la universidad con ropa de segunda mano, mientras todos mis amigos conducían coches de lujo? ¿Sabes lo que es ver cómo Laura tiene que luchar por cada céntimo? ¿Cómo tiene que aguantar las humillaciones de sus amigas estúpidas que viajan por Europa cada verano mientras nosotros no podemos ni pagar la entrada de un piso decente? Señaló a su alrededor con un dedo tembloroso. Y todo por culpa de esto, por culpa de tu estúpida nostalgia, de tus recuerdos. Golpeó la viga del techo con el puño. No me importa esta viga, no me importa tu taller, y no me importa esa chimenea. ¿Sabes qué veo yo? Veo $500,000, papá. $500,000 que tenías aquí pudriéndote tú con ellos mientras tu único hijo se mataba a trabajar por un sueldo de miseria. Pero hijo, traté de decir, yo te lo di todo. La universidad. No me diste nada. Me cortó su voz rota por la rabia.
Me diste un apellido que no vale nada y un montón de madera vieja. Me diste lecciones de honestidad y trabajo duro que solo sirven para ser pobre. Pues se acabó. Merezco esto, papá. Laura y yo merecemos esta casa. Merezco empezar mi vida de una vez por todas, sin tener que pedir disculpas por ser tu hijo. El veneno en sus palabras me dejó sin aire. Me silenció. Me paralizó. Este no era mi hijo. Era un extraño. Un extraño lleno de odio al que yo no conocía. Laura había estado observando la escena con una sonrisa de pura satisfacción. Como una directora de orquesta viendo su obra maestra. Cuando Mateo terminó sin aliento con el pecho subiendo y bajando, ella volvió a tomar el control. Bien, dijo con una calma espeluznante, como si acabara de cerrar un negocio difícil. Ahora que eso está aclarado, tienes una hora. Mi mente nublada por el shock no procesó la frase. Una hora. Repitió ella mirando su reloj, un reloj de oro que brillaba en su muñeca. Una hora para empacar lo esencial. Ropa. Artículos de aseo. Cosas pequeñas. Los nuevos propietarios quieren tomar posesión esta tarde. ¿Nuevos propietarios? Pero dijiste que era vuestra... Y lo es, sonrió Laura. Somos nosotros, y queremos que te vayas. Ya hay un camión de mudanzas en camino para sacar toda esta... basura. Hizo un gesto con la cabeza hacia las fotos de Elena hacia mis muebles. Y el transporte vendrá por ti. Mi sangre no se heló. Se evaporó. Transporte. Repetí mi voz como un graznido. ¿Qué transporte? Miré a Mateo. Él me sostuvo la mirada. Fríamente. Sin un atisbo de culpa, sin un parpadeo. Y fue entonces en ese instante cuando vi al extraño en que se había convertido. Todo rastro del niño que yo había amado se había borrado. Un asilo, papá, dijo. Su voz ahora sí tranquila, resuelta. Ya encontramos un lugar perfecto para ti. Se llama El Ocaso Dorado. Es muy bonito, dicen. Está en las afueras. Tienen bingo los martes y jueves. ¡Bingo! El Ocaso Dorado. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El mundo se inclinó. Me habría caído si no estuviera hundido en el sillón. Mi hijo me echó de casa. La frase resonó en mi cerebro. No, Laura me echó. No me echaron. Mi hijo. Mi Mateo. El niño al que le hice el balancín de madera. Me echó. Me echó de la casa que yo construí para él. De los recuerdos de su madre. Me echaba para quedarse con ladrillos y dinero y me enviaba a un lugar llamado El Ocaso Dorado, a esperar la muerte jugando al bingo. «Venga», dijo Laura dando una palmada. «El tiempo corre, 1 hora. O saldrás con lo puesto». No sé cómo me levanté. Mis piernas eran de plomo. Era un autómata. Mi cuerpo se movía, pero mi alma se había quedado hecha añicos en ese sillón. Subí las escaleras. Esos escalones que crujían. El corazón de la casa. Ahora sonaban como huesos rompiéndose. Entré en mi dormitorio. El sol entraba por la ventana. La cama estaba deshecha. Olía a mí. A mi vida. Abrí el armario. Cogí la pequeña maleta de cartón que guardaba en el altillo, la que Elena y yo usábamos para escaparnos un fin de semana. ¿Qué metes en una maleta cuando te destierran de tu propia vida? Abrí el cajón de la cómoda, un par de camisas, calcetines, ropa interior, mi cepillo de dientes del baño. Y entonces vi 2 cosas. Sobre la mesita de noche, en el marco de plata que le regalé a Elena, estaba la foto de nuestra boda. 22 de junio de 1978. Jóvenes sonrientes, aterrados y llenos de sueños. La cogí. El cristal estaba frío contra mi palma temblorosa. Y en un rincón sobre mi escritorio mi viejo estuche de cuero enrollable. Lo abrí. Mis herramientas de tallado. Las pequeñas. Las gubias, los formones, los cuchillos de detalle. Las que usaba para las figuras pequeñas de pájaros. Las que usé para hacerle ese primer martillo de madera a Mateo. Las agarré. Eran una extensión de mis manos. Eran mías.
Eran lo único que me quedaba de mí. Metí la foto boca abajo en el fondo de la maleta. Puse el estuche de herramientas encima. Lo cubrí con las camisas. Cerré la cremallera. Bajé las escaleras. Laura estaba en el pasillo hablando por su teléfono móvil. Sí, te digo que en menos de una hora está vacío. Puedes traer a los tasadores de los muebles cuando quieras. No, el camión de la mudanza se lleva todo al vertedero. Al vertedero. Los muebles de Elena. Mateo estaba en la cocina. Lo oí abrir la nevera. Sacar una cerveza. Escuché el siseo de la anilla al abrirse. Se estaba tomando una cerveza. Abrí la puerta principal. El sol de mediodía me cegó por un instante. «Espera así», me gritó Laura desde la puerta, aún con el teléfono en la oreja. «Siéntate en el porche. El transporte no tardará. Tienen orden de recogerte en la acera». Salí. Me senté en el primer escalón del porche. El escalón de cemento gris frío que yo mismo había allanado con una paleta 40 años atrás. Puse la maleta de cartón a mis pies y me quedé allí. Un mueble viejo. Un trasto. Basura humana esperando ser recogida por el transporte. Escuchaba sus voces adentro. Laura seguía al teléfono dando órdenes. Y entonces, oí a Mateo. Se estaba riendo. Le contaba a alguien por teléfono, supongo que por fin se había solucionado el problema. Se estaba riendo. Había destrozado a su padre, lo había echado a la calle. Y se estaba riendo mientras se tomaba una cerveza en la cocina de mi casa. La humillación era un sabor a ceniza y bilis en mi boca. El sol me daba fuerte en la cara, pero yo estaba en la oscuridad más absoluta, más fría y más profunda de toda mi vida. El sol de la tarde pegaba fuerte, un sol de justicia, como decían antes, pero yo sentía un frío polar, un frío que me nacía en la médula de los huesos, un hielo que nada podía derretir. Estaba sentado en el primer escalón de mi porche, el porche que mis manos habían allanado con una maleta de cartón a mis pies. 68 años de vida reducidos a una maleta de cartón y a un escalón de cemento. Podía oírlos. El shock había agudizado mis sentidos. Podía oír a Laura adentro, su voz metálica vibrando de euforia mientras hablaba por teléfono. «Mónica, no te imaginas el potencial. Es enorme. Lo primero que vuela es esta horrible decoración de los 70. ¡Qué anticuada! Vamos a poner suelos de mármol todo abierto». Sí, el viejo por fin. Bueno, ya sabes, era hora de que aceptara la realidad. Horrible decoración. Estaba hablando de las cortinas que Elena eligió. Del aparador que tardé un mes en tallar para nuestro aniversario. Vi a Mateo en el jardín. No estaba al teléfono. Estaba de espaldas a mí en el césped que yo había sembrado. Pateaba una piedra. Una y otra vez. Pateaba la piedra, caminaba, se daba la vuelta y volvía a patearla. No me miraba. No podía mirarme. O quizás simplemente ya no le importaba mirarme. Me senté allí y vi mi vida pasar. Vi a la señora Pérez, mi vecina de al lado, asomarse por entre la cortina de su ventana. Vi al cartero pasar en su furgoneta, frenar un segundo, mirarme con extrañeza y luego seguir sacudiendo la cabeza. Yo era el espectáculo del barrio. El viejo Arturo, el carpintero, el viudo, al que su propio hijo había echado a la calle como a un perro. La humillación era una cosa física. Era un nudo en la garganta que me impedía tragar. Era un peso en el pecho que me aplastaba contra el escalón. Y en esa parálisis, en esa nada absoluta, mi mente empezó a hacer la única pregunta que le quedaba. ¿En qué fallé? Me lo pregunté con una desesperación absoluta. ¿En qué momento se torció todo? ¿Cuándo se pudrió la raíz? Fue mi culpa. Repasé mi vida como un contable loco. Fue por darle demasiado, por querer que tuviera todo lo que yo no tuve. Quise que sus manos fueran suaves, que no tuvieran los callos y las cicatrices de las mías. Quise que su mundo fueran los libros y las cifras, no el serrín y el sudor. Hice mal. Lo convertí en un blando, en un hombre que no valoraba el esfuerzo, porque nunca lo necesitó. ¿O fue por no darle suficiente? La rabia de su grito resonó en mis oídos. Cansado de ser el hijo del carpintero pobre. Fue eso. Me odiaba.
Había pasado 30 años odiándome en silencio por mi sencillez, por mi honestidad estúpida, como él la llamaba, por no ser un hombre importante, que le abriera puertas con un apellido de renombre. Me encogí. La idea de que mi hijo me odiaba por ser yo. Eso era peor que perder la casa, peor que el asilo. Levanté la vista al cielo azul, un azul insultantemente alegre. Elena, susurré al aire. Mi voz sonó como el raspar de una lija vieja. Elena, mi amor, ¿qué hago ahora? ¿Estás viendo esto? ¿Ves en lo que se ha convertido nuestro niño? ¿Ves lo que ha hecho? Hablé con ella, con la mujer que había sido mi brújula durante 40 años. Le di todo, Elena. Todo lo que teníamos. Le di nuestros ahorros. Le di mi tiempo. Le di la casa que te prometí que siempre nos cuidaría. Y me ha dejado sin nada. Absolutamente nada. ¿Qué hice mal? Dime, ¿qué hice mal? Las lágrimas empezaron a caer. No eran sollozos ruidosos. Eran lágrimas silenciosas, calientes, que me quemaban la cara. Lágrimas de pura desesperación de un hombre que ha descubierto que el fundamento de toda su vida, el amor por su hijo, era una mentira. Y entonces, en medio de ese océano de autocompasión y dolor, un recuerdo golpeó. Un recuerdo que yo había enterrado muy hondo porque dolía. Y a demasiado mirarlo. El recuerdo de mi mayor sacrificio. Recordé Diseños Futuro. Recordé el garaje. A Javier y a mí cubiertos de serrín con planos dibujados en servilletas de papel. Íbamos a cambiar el mundo. Teníamos ideas que nadie más tenía. Éramos jóvenes, teníamos talento y teníamos hambre. Estábamos a punto de firmar. Un inversor alemán había visto nuestros prototipos de muebles modulares. Estaba hecho. Íbamos a ser grandes. Y entonces, Mateo, no fue solo la universidad. Eso lo teníamos cubierto con ahorros. Fueron las deudas. Mi hijo en su segundo año de carrera, queriendo ser el hombre de negocios, que no era queriendo impresionar a las Lauras de este mundo, se metió en problemas. Se metió en juegos de azar. Póker por internet empezó. Luego apuestas más serias. Y luego deudas. Deudas con gente que no acepta un no por respuesta. Vino a mí una noche. Tenía 21 años. Estaba pálido, temblando. No era el actor de hoy. Era un niño aterrorizado. Le iban a hacer daño. Le debían a la gente equivocada una cantidad de dinero que yo no podía ni imaginar. Elena ya estaba empezando con su enfermedad. Mis ahorros se estaban yendo en médicos privados. No tenía nada. Nada excepto mi mitad de Diseños Futuro. Fui a ver a Javier. Lo recuerdo como si fuera ayer. Estábamos en el garaje, olía a barniz y a café. Arturo, no lo hagas, me rogó. Es tu futuro, es nuestro sueño. Estamos a punto de conseguirlo. No lo tires por un error de niño. Javier, le dije y sentí como mi alma se partía. No tengo futuro si mi hijo no tiene uno. Es mi hijo. ¿Qué más puedo hacer? Vendí mi parte. Mi 50% de Diseños Futuro. Vendí mis patentes. Vendí mis ideas. Vendí mis sueños. Se lo vendí todo a Javier por un puñado de billetes, lo suficiente para pagar a los matones que perseguían a Mateo. Pagué la deuda. Mateo lloró. Me abrazó. Juró que había aprendido la lección. Juró que me lo devolvería. Y yo le creí. Lo hice por él. Salvé su futuro. Y ahora él me pagaba con un exilio en un asilo. La ironía era tan cruel, tan absolutamente perversa, que un sonido seco salió de mi garganta. Fue una risa corta, ahogada, que sonó más a un ladrido de dolor. La tristeza era tan profunda que me ahogaba. Sentía que el pecho me iba a explotar, pero entonces algo pasó. Debajo de esa tristeza infinita, debajo de esa humillación, esa risa rota había movido algo. Una pequeña brasa comenzó a arder. El recuerdo del sacrificio no solo trajo dolor, trajo rabia. Una rabia fría, una rabia lúcida. No, la palabra fue un susurro en mi cerebro, pero fue más fuerte que la voz de Laura. No me habían engañado a mí, a Arturo el viejo carpintero. Habían engañado al hombre que les salvó la vida.
Habían engañado al hombre que renunció a su fortuna por ellos. Habían escupido en la memoria de Elena. No voy a terminar así. Yo construí esta casa. Yo salvé a ese niño ingrato. Yo fundé esa empresa. Mi vida no era la horrible decoración de Laura. Mi vida tenía valor. No merecía este final. Mi mano temblando. Temblorosa saqué mi viejo teléfono del bolsillo. Un teléfono sencillo de teclas grandes. El último regalo de Elena. Mis dedos torpes por los nervios buscaron la lista de contactos. Pasé de largo el nombre de Coseo. Sentí náuseas al leerlo. Y allí estaba, Javier Ríos. El número que me había dado hacía meses. El número que guardé por pura educación. Recordé su voz cálida después de tantos años. Arturo, me debes una. No, espera, te la debo yo. La vida es larga. Si alguna vez necesitas algo, y me refiero a cualquier cosa, quiero que me llames. ¿Qué me quedaba por perder? Mi dignidad. Ya la habían pisoteado. Mi casa ya me la habían robado. Mi hijo ya lo había perdido. No me quedaba nada. Y cuando no tienes nada, no tienes nada que perder. Apreté la tecla verde. Mi corazón empezó a golpear. Boom, boom, boom. Un tambor de guerra en mi pecho vacío. Un tono, 2 tonos. Escuché el clic. ¡Diga! Era su voz. Profunda. Segura. La voz de un hombre acostumbrado a mandar. La voz de un millonario. Me quedé mudo. El pánico me cerró la garganta. ¿Qué le iba a decir? Hola, soy el fracasado al que echó su hijo. Diga, hay alguien ahí. Voy a colgar. Javier, logré gritar. Mi voz se rompió. Salió como el chillido de un animal herido. Javier, soy Arturo. Hubo un silencio. Un silencio largo, profundo. Pude oír su respiración al otro lado de la línea. Arturo. Arturo Sánchez. ¿Eres tú de verdad? Sí, Javier, soy yo. Y entonces me rompí. Javier, necesito ayuda. Necesito ayuda, por favor. Arturo, ¿qué pasa? ¿Qué voz es esa? ¿Estás bien? Suenas terrible. Y todo salió. Se desbordó. Como una presa rota. No en orden, no con lógica, solo el puro dolor. Mi hijo. Mateo, me engañó. Me hizo firmar un poder cuando estaba enfermo. Me robó la casa, Javi. Mi casa, la casa que yo construí. Me echó. Estoy en el porche. Me echaron de mi casa. Con una maleta. Dicen que viene un transporte. Un transporte para un asilo, Javier. Un asilo. El ocaso dorado. Se están riendo. Puedo oírlos reírse adentro. Yo estaba balbuceando, ahogándome con mis propias palabras, con los mocos y las lágrimas. Era patético. Hubo otro silencio al otro lado de la línea. Esta vez fue un silencio diferente. No era de sorpresa. Era pesado. Cargado. Como el aire antes de una tormenta eléctrica. Pensé que había colgado. Que había pensado que estaba loco. Javier, ¿sigues ahí? Susurré. Y entonces oí su voz de nuevo. Pero ya no era la voz cálida de mi viejo amigo. Ya no era la voz sorprendida del CEO. Era una voz que no había oído en 40 años. Era la voz del joven que luchó conmigo en el garaje. Era la voz de un hombre que ve una injusticia y decide simple y llanamente aplastarla. Era una voz de acero puro. Arturo, dijo, y su voz era tan calmada, tan controlada, que me dio un escalofrío. Escúchame con mucha atención. Quiero que respires hondo y me escuches. Respiré. Un jadeo tembloroso. No te muevas de ese porche. Me has oído, no vayas a ningún lado. No eres basura. Eres el dueño de esa casa. Eres Arturo Sánchez. No te muevas. Pero Javi, el transporte, ellos... Si llega ese transporte del asilo... Me interrumpió su voz dura como el granito. Les dices que no vas a ninguna parte. Si intentan tocarte, gritas. Grita tan fuerte como puedas. Encadénate a esa barandilla si es necesario. No te subas a esa furgoneta. ¿Entendido? Sí, dije, mi voz temblando. Bien, estoy a 20 minutos de tu casa. Ya estoy en el coche. Voy para allá.
Colgó. No esperen. No colgó. Justo antes de que la línea se cortara, dijo una última cosa. Una frase que por primera vez en 24 horas hizo que la sangre volviera a circular por mis venas. Una frase que fue el primer rayo de luz en la oscuridad absoluta. Dijo, voy para allá, y no voy solo. Colgué. O mejor dicho, él colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, un aparato viejo y simple que de repente se sentía como un ancla en medio del océano. Mis dedos estaban blancos por la fuerza con la que lo agarraba. 20 minutos. No voy solo. ¿Qué significaba eso? Miré la maleta de cartón a mis pies. Miré la calle vacía bañada por un sol implacable. Me lo había imaginado. El dolor, la humillación, la rabia, finalmente me habían quebrado la mente. Había soñado esa llamada, Javier Ríos. Hacía 40 años que no lo veía en persona. Y ahora iba a venir. ¿Por mí? Imposible. Volví a hundirme en mi miseria. La pequeña brasa de esperanza que su voz había encendido se apagó. Era una fantasía. El transporte del asilo llegaría, me meterían en una furgoneta blanca y desaparecería en el ocaso dorado. Mateo y Laura ganarían. Pasaron 5 minutos. O quizás fueron 10. El tiempo se había estirado, se había vuelto pegajoso. El sol se movió un poco y la sombra del alero del porche ya no me cubría los pies. Sentía el calor del cemento a través de las suelas de mis zapatos viejos. Escuché a Laura adentro, su voz impaciente metálica. Mateo. ¿Pero dónde diablos está? Se suponía que llegaba a las 12. Son las 12:25. Así funciona todo en este maldito barrio de segunda. Llama a esa gente, diles que se den prisa, tengo una cita con el diseñador de interiores a las 2. Escuché a Mateo murmurar algo ininteligible. Probablemente un «ya voy». Escuché sus pasos en el pasillo y luego el sonido de su voz más suave hablando por teléfono. Sí, soy Mateo Sánchez. Por la recogida de Arturo Sánchez. Sí. ¿Cómo que retrasado? Un accidente en la M40, 1 hora. Hubo una pausa. «Inaceptable», gritó Laura desde el fondo. «Señorita», dijo Mateo al teléfono. Mi padre no puede esperar tanto. ¿No pueden enviar otro?» Hubo otra pausa. Mateo colgó con un golpe. Escuché sus pasos acercarse a la puerta. Se asomó. Su rostro estaba rojo, no de rabia esta vez, sino de fastidio. Como si se le hubiera retrasado un paquete de Amazon. El transporte se retrasa, me escupió. 1 hora dicen. Ni para eso sirves para que te recojan a tiempo. Se volvió adentro, pero Laura salió al porche secándose las manos en un trapo de cocina. Mi trapo de cocina. El que tenía un girasol bordado por Elena. Me miró con puro desprecio. ¿Y ahora qué? ¿Esperas una carroza? No te pongas cómodo. En cuanto lleguen, te largas. Se cruzó de brazos mirando la calle. Una reina vigilando su nuevo feudo. Mateo salió detrás de ella con la cerveza en la mano y se apoyó en la barandilla. Juntos miraban la calle vacía, esperando la furgoneta del asilo. Triunfantes, dueños de todo. Y entonces se escuchó. Primero fue una vibración. Un murmullo grave tan bajo que pensé que era un camión en la autopista lejana. Pero el sonido creció. No era el traqueteo de un motor diésel. Era un sonido suave, poderoso. Un rugido contenido que no pertenecía a nuestro barrio de carpinteros y oficinistas. La señora Pérez, mi vecina, volvió a asomarse por la cortina. El sonido se hizo más fuerte. Dobló la esquina. No era una furgoneta blanca. Era negra. Negra brillante como la obsidiana, larga como un barco. Era una limusina. Una de esas que solo ves en las películas. Tan larga que apenas cabía en nuestra modesta calle. Las llantas cromadas brillaban bajo el sol cegando. Se movió con una lentitud majestuosa y se detuvo. Exactamente frente a mi casa. Exactamente frente a mí. El silencio en el porche fue absoluto. Podía oír el zumbido de una abeja cerca de los rosales muertos de Elena. Mateo y Laura se quedaron paralizados.
La cerveza en la mano de Mateo se detuvo a medio camino de su boca. Laura, que había estado sonriendo con suficiencia, miró el coche. Cuando vio la limusina que vino a buscarme, su sonrisa desapareció. Se evaporó. Se borró de su cara como si nunca hubiera existido. La confusión de Mateo se transformó en una máscara pálida de absoluta incredulidad. ¿Qué demonios es esto?, susurró. La puerta del conductor se abrió. No bajó un tipo cualquiera. Bajó un hombre alto con un traje negro impecable y gorra de chófer. Llevaba guantes de cuero blanco. Se movía con la precisión de un soldado. Caminó con calma hacia la parte trasera del coche, ignorándonos por completo, y abrió la puerta trasera. Un zapato salió primero. Un zapato de cuero italiano negro, que debía costar más que mi pensión de un mes. Luego emergió él, Javier Ríos. No era mi Javi. No era el soñador con el pelo revuelto y manchas de barniz en la camisa que yo recordaba. Este hombre era poder. Tendría mi misma edad, pero parecía 10 años más joven. Un traje gris perla, hecho a medida, una camisa azul pálido sin corbata y el pelo plateado peinado hacia atrás. Tenía un bronceado saludable. ¿Y sus ojos? Sus ojos eran los mismos. Azules penetrantes, y ahora mismo llameaban con una furia helada. Sus ojos pasaron por encima de Laura y Mateo, como si fueran manchas en la pared, y me encontraron. Y su rostro se transformó. La furia desapareció y fue reemplazada por un dolor profundo. «Arturo», susurró. Corrió. No caminó. Corrió los pocos metros que nos separaban, subió los 2 escalones del porche de un salto. Yo todavía estaba sentado paralizado con la maleta a mis pies. «Arturo», dijo de nuevo su voz rota. Se arrodilló frente a mí en el cemento sucio. Puso sus manos sobre mis hombros. Eran manos fuertes, cuidadas. «Arturo, hermano, qué bueno verte». Y entonces me abrazó. Allí mismo, arrodillado en el suelo, me abrazó con fuerza. Y por primera vez en 5 años desde que Elena se fue, me sentí anclado. «Javi», susurré. «Ya estoy aquí», dijo apartándose. Vio la maleta de cartón. Vio mis ojos hinchados. Su mirada se endureció de nuevo. «Ya estoy aquí». Se acabó. Me ayudó a levantarme. Me sentí débil, mis piernas temblaban. Él me sostuvo. Puso su brazo alrededor de mis hombros y me colocó suavemente detrás de él, como protegiendo a un niño. Y entonces se giró hacia Mateo y Laura. Ellos no se habían movido. Seguían congelados como estatuas de jardín. Javier los miró, de arriba abajo. Su mirada era puro desdén. «¿Ustedes?», dijo su voz tranquila pero cortante como un diamante. «Son los que echan a un genio de su casa». Laura fue la primera en reaccionar. La confusión dio paso a la hostilidad. Había entrado en su territorio. «Disculpe», dijo intentando recuperar su tono profesional, aunque su voz temblaba ligeramente. ¿Quién es usted?» «Esto es un asunto familiar. No se meta donde no le llaman». Javier se rió. No fue una risa alegre. Fue un sonido corto, seco, sin humor. Un sonido que me heló la sangre. «¿Familiar?», repitió. Dio un paso hacia ella. Laura instintivamente retrocedió. «Usted habla de familia. Qué interesante. Soy Javier Ríos». El nombre no significó nada para ellos. Eran de un mundo de finanzas rápidas, no de diseño industrial. «Soy el CEO de Diseños Futuro», continuó Javier. «Una pequeña empresa que fundamos en un garaje. Quizás haya oído hablar de ella. Acabamos de firmar un contrato exclusivo con Tesla y Apple. Estamos valorados en...» «¿Cuánto era Ricardo?», le preguntó al chofer que seguía junto al coche. «500 millones de euros, señor, tras la última ronda de financiación», respondió el chofer. La boca de Laura se abrió. 500 millones. Pude ver sus ojos moverse calculando. «Exacto», dijo Javier. 500 millones. Y este hombre me puso una mano en el hombro. Una mano firme. Este hombre al que ustedes tratan como basura. Este hombre al que tienen sentado en un escalón con una maleta de cartón. Es Arturo Sánchez, el cofundador de Diseños Futuro.
El genio. El hombre cuyas patentes iniciales, cuyas ideas construyeron mi fortuna. Hubo un silencio absoluto. Mateo palideció. El color desapareció de su rostro tan rápido que pensé que se iba a desmayar. La cerveza se resbaló de su mano y cayó al suelo del porche esparciendo espuma y líquido ambarino sobre la madera. Pero... farfulló Mateo, su voz convertida en un chillido agudo. Él vendió su parte. Me lo dijo, vendió su parte. Ah, dijo Javier asintiendo lentamente. Me alegro de que saques el tema. Sí lo hizo. La mirada de Javier se clavó en Mateo. Y si una mirada pudiera matar mi hijo, habría caído fulminado allí mismo. Me vendió su parte, dijo Javier, su voz bajando a un susurro peligroso. Hace 25 años. Me la vendió por 4 duros. ¿Quieres saber por qué? Me la vendió Mateo. Mateo sacudió la cabeza aterrorizado. Mírame cuando te hablo, rugió Javier. Mateo levantó la vista, sus ojos llenos de pánico. Me la vendió para pagar tus deudas de juego. Me vendió su futuro, sus sueños, su mitad de esos 500 millones, para salvar tu patético pellejo de unos matones a los que les debías dinero. Renunció a ser un rey, para que tú pudieras seguir respirando. Yo no sabía, lloriqueó Mateo. No me importa lo que supieras, gritó Javier, y luego respiró hondo controlándose. Pero aquí está la parte divertida, la parte legal. Yo acepté el dinero, pero nunca registré esa venta del todo. Me sentía culpable. Sabía que lo estaba haciendo por desesperación, así que creé un fideicomiso. Laura dio un paso adelante. Un fideicomiso fundador, explicó Javier sonriendo ahora sí, pero era una sonrisa de depredador. En los estatutos originales. La parte de Arturo estaba protegida. Legalmente la venta fue solo una cesión temporal de beneficios que ya se pagó hace décadas. El capital sigue siendo suyo. ¿Saben lo que significa eso, genios de las finanzas? Nadie respiró. Significa, dijo Javier saboreando cada palabra, que Arturo Sánchez todavía posee legalmente el 10% de mi compañía. El silencio. El zumbido de la abeja volvió. Un coche pasó a lo lejos. La señora Pérez seguía en la ventana. 10%. La cara de Laura se descompuso. Vi el cálculo en sus ojos. 10% de 500 millones. 50 millones de euros. Yo, el carpintero pobre, el viejo estorbo. Yo era millonario. Laura se tambaleó. Se apoyó en la barandilla. No puede ser. Es mentira. Está mintiendo, gritó. Miento, dijo Javier divertido. Sacó su teléfono, un aparato fino de metal oscuro. Señorita, yo no miento. Mi equipo legal, en cambio, ellos no mienten nunca. Y son muy buenos. Han estado revisando un documento esta mañana. Miró a Mateo. Un poder notarial, creo. Firmado bajo coacción aprovechando el estado de salud de un hombre enfermo. ¿Le suena? La última gota de sangre abandonó el rostro de Mateo. Resulta que engañar a un hombre enfermo para robarle su casa cuando ese hombre tiene un patrimonio de 50 millones de euros no es estrategia, como usted dijo Javier mirando a Laura. Es un fraude bastante burdo, y se paga con la cárcel. No pueden probarlo, susurró Laura. Oh, no podemos, dijo Javier. Mi equipo legal viene de camino. De hecho, Javier inclinó la cabeza como si escuchara algo. Y justo cuando dijo esa palabra, camino, lo oí, lejano al principio, pero acercándose rápido. El ulular agudo y penetrante de una sirena. No una, 2. Parece, dijo Javier, guardando su teléfono, que la policía ha llegado. El sonido de las sirenas lo ahogó todo. El ulular agudo y penetrante barrió nuestro tranquilo barrio, rebotando en las paredes de las casas. Vi a la señora Pérez, mi vecina, salir a su porche tapándose la boca con la mano. Las luces azules y rojas pintaron de colores fantasmales la cara pálida de Mateo y la máscara de ira de Laura.
2 coches de policía frenaron bruscamente. Pero Javier no había llamado a la policía. Detrás de los coches, patrulla se detuvo un sedán oscuro, un Mercedes negro tan pulcro que parecía un arma. De él bajaron 3 personas, 2 hombres y una mujer, todos con trajes oscuros y caros, portando maletines de cuero. No eran policías, eran el verdadero ejército. Eran los abogados. «Oficial, gracias a Dios», gritó Laura de inmediato, intentando tomar el control, señalando a Javier. «Este hombre ha irrumpido en nuestra propiedad. Nos está amenazando. Y este viejo está senil, no sabe lo que dice». Un oficial se acercó su mano en el cinturón mirándonos a todos. «¿Qué está pasando aquí?» Recibimos una llamada sobre un posible fraude y retención ilegal de una persona. Antes de que Javier pudiera hablar, la mujer del traje sastre dio un paso al frente. Su voz era tranquila, clara y cortaba el aire como el cristal. «Buenas tardes, oficial. Soy Rebeca Fuentes del bufete FNG. Represento al señor Arturo Sánchez», dijo señalándome. «El verdadero y único propietario legal de esta casa». Lo que siguió en mi porche no fue una discusión, no fue una batalla legal, fue exactamente una demolición. En menos de 5 minutos, la abogada Rebeca presentó 3 cosas. Primero, los documentos originales del fideicomiso fundador de Diseños Futuro, demostrando mi participación del 10%. Segundo, una orden judicial de emergencia obtenida esa misma mañana, congelando cualquier transacción relacionada con la propiedad. Y tercero, una copia del poder notarial que yo había firmado. «Como puede ver, oficial», dijo Rebeca, «la firma es temblorosa e inconsistente con la firma habitual del señor Sánchez. Tenemos una declaración jurada del médico que lo atendió esa semana, confirmando que padecía un cuadro febril severo que afectaba su capacidad cognitiva. Esto sumado al hecho de que no hubo testigos notariales y que los beneficiarios directos fueron quienes presentaron el documento, constituye un caso de libro de texto de fraude, por abuso de confianza y coacción a una persona vulnerable». Mateo se derrumbó, no metafóricamente, literalmente. Sus rodillas cedieron. Cayó sobre el porche entre la cerveza derramada y la mirada atónita de los vecinos. No, sis papá, empezó a llorar, un llanto agudo infantil. «Papá, por favor, diles que no es verdad, fue Laura. Fue todo idea de Laura, ella me obligó. Ella me dijo que era lo mejor. Papá, dile algo». Laura lo miró como si fuera la criatura más repugnante sobre la faz de la tierra. «Cállate, imbécil», siseó. «Cállate, nos vas a hundir a los dos». «Demasiado tarde», dijo Javier en voz baja. El oficial de policía miró el poder notarial. Miró a Mateo llorando en el suelo. Miró a Laura temblando de rabia. Me miró a mí, un anciano con una maleta de cartón sostenido por un millonario. Y tomó una decisión. «Señor Sánchez», le dijo a Mateo. «Y usted, señora, tendrán que venir con nosotros a la comisaría para aclarar esto». «No pueden arrestarme», gritó Laura. «Esta es mi casa, tengo los papeles». «En realidad no», dijo la abogada Rebeca sonriendo fríamente. «Ya no. La transferencia está congelada y mañana a primera hora será revertida. Y ustedes dos enfrentarán cargos formales por fraude, abuso de confianza y falsificación». Se los llevaron. Vi a Mateo esposado mientras lo metían en el coche patrulla. Me miró por encima del hombro. Su rostro estaba descompuesto por el terror. Era la misma mirada que tenía cuando vino a mí con 21 años, a confesarme sus deudas de juego. Y Dios me perdone, a pesar de todo, esa mirada me partió el alma. Laura no dijo nada. Se metió en el coche con una dignidad tiesa y orgullosa. Su mirada no era de miedo, era de puro odio. Cuando las sirenas se perdieron a lo lejos, el silencio que quedó fue absoluto. Javier me apretó el hombro. «Ricardo», le dijo al chofer que había permanecido inmóvil junto a la limusina. «Recoge la maleta del señor Sánchez». El chofer asintió, cogió mi maleta de cartón como si fuera de oro y la guardó en el maletero. Yo me quedé allí temblando. ¿Dónde vamos, Javi?», pregunté. Javier me sonrió y fue la primera sonrisa genuina que había visto en días. «A casa, Arturo», dijo guiándome hacia el coche. «Vienes a mi casa, se acabó el frío».
Los siguientes 6 meses fueron una neblina. La casa de Javier no era una casa, era un palacio de cristal y acero colgado sobre la ciudad. Me dio una habitación que era más grande que toda la planta baja de mi hogar. Los primeros días lo único que hice fue dormir. Dormí como no había dormido en años, sabiendo que estaba a salvo. La batalla legal fue, como dije, inexistente. Con el dinero y el equipo legal de Javier, el poder notarial fue anulado en menos de 48 horas. La transferencia de la casa fue revertida. Mi nombre volvía a estar en la escritura. Todo volvió a ser mío, pero yo no estaba allí. Estaba con Javier. Rebeca, la abogada, vino a verme. Me trajo los papeles. Me explicó el fideicomiso, el 10%. Me mostró extractos bancarios. 50 millones. 50 millones de euros. Yo, Arturo Sánchez. Javier insistió en que actualizara mi estilo de vida. Has vivido como un monje durante 40 años, Arturo, mientras yo me hacía rico con tus ideas. Ahora vamos a divertirnos, me dijo. Me compró ropa, trajes que costaban más que mi pensión de un año. Me sentía disfrazado como un carpintero jugando a ser un rey. Javi, esto no soy yo, le decía. Acostúmbrate al nuevo tú, respondía él riendo. Viajamos. Me llevó a Italia, a Florencia, a Roma, para que veas a los verdaderos maestros de la madera, decía. Vi la Piedad de Miguel Ángel. Vi el David, y aunque eran hermosos, yo pensaba en la veta de un buen trozo de nogal. Me llevó a Japón. Vimos los templos de Kioto, las carpinterías sin clavos. Era maravilloso. Comía en restaurantes donde un solo plato costaba lo que yo ganaba en una semana. Estaba agradecido, pero me sentía vacío. El lujo era frío. Yo extrañaba el polvo. Extrañaba el olor del barniz. Después de 3 meses de ver el mundo, una noche, mientras mirábamos la ciudad desde su terraza, se lo dije. Javi, te lo agradezco más de lo que las palabras pueden expresar. He visto maravillas, pero necesito trabajar. Necesito madera entre mis manos, o me volveré loco. Él sonrió como si hubiera estado esperando eso. Sabía que dirías eso, pero no podías volver a tu taller mientras estuvieras en shock. Ahora estás listo. ¿Qué quieres hacer, Arturo? Puedes hacer lo que quieras. Y yo sabía exactamente lo que quería hacer. Mientras yo descubría el mundo de Mateo y Laura se desmoronaba. El juicio fue rápido. Las pruebas eran aplastantes. El testimonio del médico, el análisis de la firma, los movimientos bancarios que habían hecho inmediatamente. Después de la transferencia, intentaron sacar una hipoteca sobre mi casa esa misma tarde. Y por supuesto mi testimonio. Fue patético. Se culparon el uno al otro. Laura, fría como el hielo, declaró que Mateo la había engañado, que él le dijo que yo estaba de acuerdo, que era un plan de optimización fiscal. Dijo que ella era una víctima de sus complejos de hijo de pobre. Mateo, llorando, dijo que Laura era la mente maestra, que ella lo había seducido, que lo había presionado, que le había dicho que yo era un viejo terco, que no sabía lo que hacía. El juez los miró con un desprecio evidente. No me importa quién tuvo la idea, dijo. Ambos participaron en un acto despreciable para despojar a un hombre de su hogar. Fueron declarados culpables de todos los cargos. No entraron en prisión para mi alivio. No tenían antecedentes, pero recibieron sentencias suspendidas, miles de horas de servicio comunitario y la obligación de pagarme una restitución por daños morales que los dejó en bancarrota de por vida. Lo perdieron todo. Sus nombres salieron en los periódicos locales. El contraste del hijo que echa al padre millonario era demasiado jugoso para la prensa. Fueron parias sociales. Laura, por supuesto, no se quedó a recoger los pedazos. El día que se dictó la sentencia, el día que quedó claro que no solo no había casa de $500,000, sino que había deudas impagables, lo dejó. Javier se enteró por sus abogados que ella había vuelto a casa de sus padres, había cogido su pasaporte y se había ido del país. Desapareció. No podía soportar la humillación. Y Mateo, mi hijo, se quedó solo. Sin esposa. Sin trabajo, lo despidieron en cuanto salió la noticia. Sin dinero.
sin dignidad, con una deuda que no podría pagar ni en 3 vidas. Han pasado 6 meses desde ese día en el porche. Me enteré no porque yo preguntara, sino porque la señora Pérez me llamó que Mateo trabaja en un almacén en las afueras, irónicamente cerca del asilo El Ocaso Dorado. Trabaja en el turno de noche cargando y descargando camiones. Me ha enviado cartas. Las recibo en la oficina de la fundación. Leí la primera. Las páginas estaban manchadas quizás de lágrimas. Papá, perdóname. Papá, por favor. No sabía lo que hacía, estaba ciego. Laura me tenía, no sé, hechizado. Te juro que no sabía lo del dinero de Javier. Si lo hubiera sabido, dejé de leer en ese punto. Si lo hubiera sabido, ahí estaba la verdad. Su arrepentimiento no era por haberme traicionado. Era por haber traicionado a un hombre rico. Su arrepentimiento era por haber calculado mal la apuesta. El hijo del carpintero pobre no tenía nada que perder. El hijo del multimillonario lo tenía todo. No le he respondido. La gente habla del perdón. Dicen que libera al que perdona. Pero el perdón hay que ganárselo. Y el perdón es un camino largo y difícil. Y yo la verdad aún no estoy listo para empezar a caminarlo. Lo primero que hice cuando volví de mis viajes fue ir a la casa. Mi casa estaba vacía. El banco había embargado los pocos muebles que ellos habían comprado. Los míos, los que Laura llamó basura, se habían ido al vertedero. El sillón de Elena, la mesa de centro, mis recuerdos. Todo perdido. Entré y caminé por las habitaciones vacías. El eco de mis pasos sonaba hueco. Ya no era mi hogar. Era una cáscara. Estaba llena de fantasmas. El fantasma de Elena, el fantasma de Mateo niño y el horrible fantasma de la traición. Llamé a Rebeca, la abogada. Véndanla, le dije. Pero Arturo, es tuya. La recuperamos. Ya no, véndanla. ¿Y el dinero? El dinero lo vamos a usar. Usé esos 50 millones de briseños futuro y el $500,000 de la venta de esa casa para crear algo nuevo. Algo que naciera de ese dolor. Creé la Fundación Elena Sánchez. El propósito es simple proveer defensa legal gratuita del más alto nivel a ancianos que sufren abuso financiero por parte de sus propias familias. Quería que mi humillación, mi dolor pudiera salvar a otros. A aquellos que no tienen un Javier Ríos a quien llamar. Ahora mi trabajo es dirigir esa fundación. Escuchar historias que hielan la sangre. Historias demasiado parecidas a la mía y asegurarme de que tengan un ejército de abogados listos para luchar por ellos. Y yo ya no vivo en aquel barrio. Vendí la casa. Compré un apartamento más pequeño cerca del mar. Puedo oler la sal por las mañanas y ver el horizonte. Y en la planta baja alquilé un local enorme luminoso. El taller de carpintería más grande con el que jamás soñé. Tengo todas las herramientas que quiero. Y 2 veces por semana enseño el oficio a jóvenes en riesgo de exclusión social. Les enseño a construir. He aprendido mucho. Aprendí que el amor incondicional es un concepto peligroso. El amor debe tener límites. El amor sin respeto no es amor, es permiso para el abuso. Aprendí que la sangre no te da derecho a la lealtad. La sangre solo te hace pariente. La lealtad, la confianza, el respeto. Eso se gana día a día. Y se puede perder en un instante con una firma en un papel con un caldo de pollo ofrecido con engaño. Miro atrás y veo a ese Arturo ingenuo sentado en el porche y me da ternura. Pero ya no soy él. Si mi historia te sirve de algo, que sea esto. Mi consejo para ti es este: protege lo tuyo. No por codicia, sino por dignidad. Habla con un abogado de confianza. Tu abogado, no el de tu familia. Haz un testamento claro. Haz un poder notarial preventivo, uno que tú controles, no uno que te deslicen en medio de una fiebre. Y nunca jamás permitas que nadie te haga sentir que tu valor disminuye con tu edad. Tu experiencia no es una carga, es tu mayor activo. A veces la mayor traición no viene de un enemigo, sino del lugar que creías más seguro. Perder a mi hijo, al hijo que yo creía tener, fue el dolor más grande de mi vida. Pero liberarme del hombre en que se había convertido ha sido mi salvación. Soy Arturo Sánchez y esta ha sido mi historia. Gracias.
Gracias desde el fondo de mi corazón por escucharme, por acompañarme en este viaje desde el escalón más bajo de mi vida hasta este nuevo amanecer. Gracias por ser testigos de mi dolor y también de mi redención. Si mi viaje, si este pedazo de mi alma que he compartido contigo con sus caídas y su inesperada redención, te ha tocado de alguna manera, si te ha hecho sentir algo, te pido que me dejes un corazón azul, en los comentarios. Solo para saber que estás ahí. Me encantaría de verdad saber desde qué ciudad, desde qué rincón del mundo me estás escuchando. A veces en mi taller imagino esas voces, esas ciudades. Y ver hasta dónde ha viajado mi voz me da una fuerza increíble. Me hace sentir menos solo en todo esto. ¿Has vivido alguna vez una traición que te obligó a redescubrirte? ¿Has sentido que te quitaban el suelo bajo los pies? ¿O conoces a alguien que esté pasando por algo así, alguien que necesite escuchar que no estás solo? Compárteme tu experiencia si te sientes cómodo. Te prometo que entre trozo y trozo de madera leeré cada comentario. Si crees que mi historia puede ayudar a una sola persona, a esa persona que está a punto de firmar un papel sin leer, a esa madre que justifica lo injustificable por amor a ese padre que siente que ya no vale nada, te pido que compartas este video. Comparte mi historia con alguien que necesite recordar su propio valor. A veces la vida nos golpea con la madera más dura. Nos clava las peores astillas en el alma, no para destruirnos, sino para ver de qué estamos hechos realmente. Recuerda siempre, no importa cuán oscuro se vea el camino. No importa cuán solo te sientas en ese escalón. La dignidad es la única propiedad que nadie jamás puede quitarte. Aférrate a ella. Les envío un abrazo fuerte. Un abrazo de carpintero, de esos que aprietan desde mi nuevo hogar junto al mar. Arturo Sánchez, 68 años.